Buenas tardes, estimados alumnos. Soy César Titián. Por favor, me confirman si ven la lámina de ortopedia infantil y que me están escuchando. Gracias, Moisés. Bien, el tema a desarrollar hoy día es de ortopedia infantil y dos partes, las fracturas en tallo verde y el crono doloroso. Para revisar la fractura en tallo verde, primero vamos a referirnos a las fracturas en niños en general. Los niños tienen una estructura ósea distinta a la del adulto, ¿no? Y esta estructura ósea distinta, en la que tenemos un capítulo de crecimiento, la epífisis y la metáfisis, hace que tenga alguna diferencia con los adultos. Una de ellas es que el tiempo de consolidación es bastante menor cuanto más pequeño, cuanto más niño sea. Segundo lugar, que existe el proceso de la remodelación ósea en los niños. A diferencia de los adultos, no existe esta remodelación ósea, que vamos a mirar más adelante cómo es. Finalmente, las lesiones que se dan en esta fisis, en este capítulo de crecimiento, son muy graves, sobre todo cuando están desplazadas. Tampoco esta lesión no tienen los adultos, porque no tenemos el capítulo de crecimiento. Esta diferencia vamos a ver conforme desarrollamos el tema. Las fracturas pueden ser incompletas o completas, pero en los niños hay algún tipo de incompletas que no tiene el adulto, como son la intubación deficiaria, el tallo verde, o las llamadas fracturas en botón, o caña de bambú, o torus. Las completas sí son exactamente igual el trazo de fractura que en los adultos. Y una vez más, la diferencia cuando se lesionan la fisis, que la clasificaron los doctores certificados. Veamos las incompletas. La incurvación deficiaria, el rodete y el tallo verde. Vamos una por una. El tallo verde se presenta con la fractura de una sola cortical. De una sola cortical, la línea radiolúcida, como vemos aquí, de un solo lado, del otro lado no. Y se ve en tallo verde para diferenciarla de aquellas fracturas que están rotas las dos corticales, que simulan a las ramas secas. Una rama seca, un tallo seco, lo podemos quebrar y separamos los dos fragmentos. En cambio, cuando la rama es verde, el tallo está verde, queremos quebrar, separarlos, no podemos, ¿no? Por eso se llama en tallo verde, porque no llega a quebrarse ambas corticales. La incrustación deficiaria no se ve ningún trazo radiolúcido. Nosotros sabemos que una fractura se ve como una imagen radiolúcida. Aquí no la vemos. De tal manera que no podríamos decir que es una fractura. Pero por el tipo de enfermedad, el dolor, la inflamación, podemos decir, sí, esto ha sido hoy día, hace una hora. Y el hueso no está deforme, como lo vemos aquí. Entonces, aparentemente esto está, si veo una radiografía así, yo digo, esto está consolidado. Esto es una consolidación viciosa, ya pegó el hueso, no tengo línea radiolúcida. Ha consolidación viciosa. Pero no puede ser porque el traumatismo es hoy día, la formación es hoy día. Y a pesar que no veo las trabéculas, las fracturas radiolúcidas, yo digo, esto se trata de una fractura llamada incurvación deficiaria. ¿Por qué? Porque hay un aplastamiento de las trabéculas óseas, que la deforman y no me permiten ver línea radiolúcida. A esto se llama incurvación deficiaria. Finalmente tenemos las fracturas llamadas de rodete, en caña de bambú o de torus, ¿no? En rodete, porque su nombre aquí lo podemos ver, ¿no? Define en la forma de un rodete, ¿no? En que existe una compresión axial, en que se produce una impactación del hueso cortical en la metáfisis. Entonces el hueso cortical se va a introducir, se va a impactar, se va a telescopar hacia la metáfisis, haciendo pues la protrusión de la cortical. Por eso se llama en caña de bambú, porque
simula asemeja los nudos de esa caña de bambú, ¿no? El rodete de caña de bambú, todos. Las fracturas completas, ¿no? Su trazo es igual que la clasificación de la fractura de los adultos, independientemente si estas fracturas están desplazadas o no. Y ustedes ya saben cómo se clasifican las fracturas deficitarias en general de las diáfisis en los adultos, iguales en los niños. La fractura simple o tipo 1 es un solo trazo que determina dos fragmentos, ¿no? Este trazo puede ser, como en esta figura dentellada, puede ser transverso, puede ser oblicuo, puede ser esferoidea. El tema es que este tipo 1 simple es un solo trazo y dos fragmentos. El trazo puede ser indistinto, puede ser también pues, longitudinal, ¿no? Transversal, oblicuo. Un trazo, dos fragmentos. Tipo 1. El tipo 2, llamado también ala de mariposa, ¿no? Tiene un triángulo allí intermedio, entonces también se llama de tres fragmentos, ¿no? El tipo 2, de tres fragmentos. Puede estar desplazado o no desplazado, es independiente. El tipo 3, las segmentarias, tenemos dos focos de fracturas que no se comunican entre sí, ¿no? Acá tengo foco de fractura oblicuo corto, acá un transverso, que no hay comunicación entre sí. Y determinan un segmento, no un fragmento como los anteriores, un segmento. Por eso se llama segmentaria, el tipo 3. Cada foco de fractura puede tener su propia configuración. Por ejemplo, aquí en la parte distal es una tercer fragmento, ¿no? Acá es un oblicuo y una transversa. Entonces existen dos focos de fracturas que no se comunican entre sí y determinan un segmento intermedio. Esas son las tipo 3, segmentarias. Finalmente tenemos la tipo 4, las conminutas, las que tienen más de 3 fragmentos. Más de 3 fragmentos. Por eso se llaman moderadas conminutas o 4A y las gran conminutas o 4B. ¿En qué se diferencian una de otras? Que la 4A, moderada conminuta, tiene fragmentos grandes. Tiene más de 3, 4, 5, 6, pero que se puede restituir la anatomía. Lo puedo reducir como un rompecabezas y restituir la anatomía. En cambio, en la gran conminuta, de la 4B, los fragmentos son tan chiquitos que no puedo restituir la anatomía. Y en este grupo 4B también incluimos aquellas fracturas que perdieron hueso, que se quedó el hueso en el lugar de los hechos. Me falta hueso, ¿no? 4B. Entonces, esos son los tipos de fracturas completas. Finalmente, en la clasificación tenemos a las fracturas que van a dañar al cartílago de crecimiento, que está entre la epífisis y la metáfisis. Satter y Harris nos dividieron en 5 grupos, por número romano. El tipo 1, ¿no? Existe una separación, una listesis, ¿no? Un deslizamiento a nivel del cartílago de crecimiento, tipo 1. El tipo 2, cuando existe, además de esta listesis, una fractura de la parte metafisiaria, dejando indemne la línea germinativa de células del cartílago de crecimiento. Por eso que estos dos tipos son de mejor pronóstico que las siguientes, y que pueden ser reducidas e inmovilizadas sin mucha dificultad, ¿no? En cambio, la de tipo 3, en que existe la fractura, pero epifisiaria, que daña tanto el cartílago articular, que sería la fractura articular, y además la línea germinativa de la fisia de crecimiento. Entonces, estas fracturas de la epífisis, que ha dañado la cavidad articular y las células germinativas, tienen que ser reducidas exactamente al íntegro, al 100%, anatómicas. Por ello que requieren de tratamientos quirúrgicos, reducciones cruentas generalmente. El tipo 4, cuando tengo la fractura, tanto en la metáfisis como en la epífisis, también tienen un mayor dificultad para reducir y para fijar, tienen que ser reducciones abiertas, cruentas, ¿no? Y
el pronóstico se empobrece porque necesito ya dos áreas reducirlas adecuadamente. Y el cartílago, cuando se daña, no se vuelve a regenerar, como hemos dicho. Igual las células germinativas. Que en el tipo 5 existe un aplastamiento, porque es una fuerza de cierre. Se comprimen estas células y ya no van a crecer, se va a cerrar el cartílago. Va a crecer de un lado y del otro lado no crece. Se deforma entonces este hueso. De allí entonces la clasificación de Harris de menor a mayor dificultad para reducir, para fijar, de mejor a peor pronóstico. Bien, vayamos entonces ahora sí al diagnóstico. Como ustedes ya saben, el diagnóstico se presume clínicamente y se confirma radiológicamente, ¿no? Entonces, la clínica es importante y tenemos pues el antecedente traumático, el dolor que siempre hay que cuantificarlo de 0 a 10, ¿no? La tumefacción, el aumento de volumen, la disfunción, ¿no? Que puede ser de limitación funcional hasta la impotencia funcional, la deformación cuando están desplazadas, ¿no? La movilidad normal en el foco fracturario, la percepción de un crujido o crepitación, la posibilidad de presencia de equimosis o clistenas y percepción de chasquidos. Estos síntomas y signos los podemos agrupar en estos primeros cuatro, antecedente traumático, dolor, tumefacción, disfunción, como constantes, pero no son determinantes. Generalmente existen en todas las fracturas, pero no determinan que sea una fractura. En cambio, la deformación, la movilidad normal, el crujido, no son constantes, pero cuando se presentan, sí son determinantes que hay fractura. Finalmente, la equimosis, flistenas y percepción de chasquido no son constantes ni tampoco son determinantes. ¿Ok? Entonces la clínica ustedes la conocen exactamente igual que para todos los pacientes, ¿no? Y luego tomamos una radiografía para confirmar la fractura y saber su tipo de trazo, ¿no? Para ver si ha dañado la física o no. Y en algunos casos hay que tomarle comparativas. Veamos esto. Cuando tomo una radiografía de un adulto, es muy fácil darme cuenta si hay una fractura, ¿no? Busco la línea radiolúcida o si ha perdido la forma. Y todos saben cómo es un codo, cómo es una cadera, cómo es un tobillo, porque el adulto no cambia. Entonces todos tenemos en nuestra mente cuál es el esquema. Y puedo decir que este codo es normal, ¿no? Tanto en el perfil como en el frontal. En los niños tenemos un problema, que no siempre tienen la misma forma de los codos normales a distintas edades. Entonces, si veo esta radiografía en la A, que tiene 3 años de edad el paciente, el cartílago de osificación apenas empieza a presentarse, ¿no? Pero un tiempo después, 2 años después, a los 5 años ya tengo los cartílagos formados y es distinto. Y los dos son iguales. Y si lo tomo unos años después, ¿no? A los 13 años, cuando ya está osificado todo, es distinto a lo anterior. Entonces yo no puedo tener en mi cabeza cómo es el codo a determinada edad, al nacer, a los 3 años, a los 8 años, a los 10 años, porque va a ir cambiando y son normales. Y como yo no sé si esta radiografía, ¿no? A los 5 años es normal, entonces ¿qué hago? Le tomo radiografía al otro codo y me sirve de molde. De allí que para evaluar la fisis, ¿no? Para evaluar las articulaciones, siempre debemos tomar una radiografía comparativa para poder ver el lesionado y compararlo con el sano. Entonces se quieren ser iguales. Y si no son iguales, ahí está la lesión. Entonces es muy importante tomar radiografías comparativas de las articulaciones para poder evaluar esta fisis de crecimiento o los trazos de fractura en el hueso, porque esto es fractura, no, esto es el cartílago de crecimiento y nos puede engañar. Por eso necesitamos tomar una radiografía de control. Acá uno puede decir una fractura, no, es el crecimiento del radio, este es del húmero, ¿no? Entonces necesitamos tener siempre radiografías comparativas. Entonces aquí tengo un niño y alguien podría decir, acá hay una fractura, no lo es, porque voy comparando uno con otra radiografía para ver si hay algún trazo o alguna deformación.
Entonces es de suma importancia tener siempre radiografías comparativas cuando estamos evaluando articulaciones o cerca de ellas, o hay muchos huesos, como en la mano, el pie, entonces cambian la forma, porque van apareciendo unos huesos después de otros en el transcurso de la infancia. Entonces siempre pedir radiografías comparativas, ¿no? No basta una sola, sino compararla para saber, pues, si estos son fracturas o son núcleos de osificación. Y esto, como digo, va cambiando, ¿no? Y es muy difícil tener en la cabeza, pues, cómo es en en los primeros meses o años de vida. Entonces, sine qua non, radiografías comparativas para evaluar las articulaciones. En la diáfisis no hay problema, porque ahí sí podemos ver fácilmente, todo el mundo sabe cómo es un cúbito radio. Bien, entonces ya tengo el diagnóstico clínico, radiológico, y vamos a hacer el tratamiento. Igual, tratamiento farmacológico, sus analgésicos, antiinflamatorios, y luego la pregunta de siempre, ¿no? La fractura está desplazada. Si está desplazada, tendré que hacer la reducción primero, y aquí, con anestesia, sí, a todos, absolutamente con todos, en general, ¿no? Más pequeñito, más difícil de querer pretender hacer una anestesia local, ¿no? Y algunas veces hay que hacer osteoclastia, que es la fractura de la complicación, no se rompió, y tiene que ser pues bajo anestesia siempre, ¿no? Y después reducir la fractura desplazada, y si no está desplazada, tenemos que inmovilizarla. Los tiempos de inmovilización son cortos, y por eso que no necesitan tanta rehabilitación, pues no hay tanta rigidez, ¿no? Entonces veamos el tema que nos ha tocado, las fracturas en tallo verde, ¿no? Que hemos dicho, son fracturas incompletas, en que toda se ha fracturado, se ha roto una cortical, y la otra se ha incurvado, ¿no? Sin llegar a romper. Entonces, este es el diagnóstico, ¿no? Hay dolor, insuficiencia funcional, la radiología me lo demuestra, y vamos a hacer el tratamiento. ¿Cuáles se producen? El tallo verde, en el antebrazo, la muñeca, la clavícula, fundamentalmente, muy raro, en la tibia, el fémur, porque aquí las corticales son gruesas, en la tibia, en el fémur. En cambio, en el antebrazo, en la muñeca, sobre todo las clavículas, son delgadas y fácil que se fracturen. Bien, el tratamiento. El tratamiento de las fracturas en tallo verde, la pregunta era, ¿desplazada o no desplazada? Vamos a ver primero las que no están desplazadas. ¿A quiénes llamo no desplazadas? Aquellas que tengan una angulación menor de 15 grados. Recuerden, el adulto les he dicho, están alineadas, los que tienen menos de 10 grados, los niños toleran más desplazamiento. Entonces, hasta 15 grados, esa angulación es permisible. Si consolida con 15 grados de angulación, no te preocupes, va a quedar con buena función, porque ellos tienen un fenómeno de remodelación que vamos a ver. Entonces, como está dentro de los límites normales de consolidación, pues, con una buena función, no requiere ninguna reducción. Si no está desplazada, no requiere reducción. Entonces tendré que inmovilizar. La inmovilización de los niños generalmente son con aparatos de yeso y hay que inmovilizarlos bien. ¿Y qué significa bien? De que inmovilicemos las articulaciones vecinas a la fractura. Entonces, si yo tengo la fractura del antebrazo, tendré que inmovilizarlo la muñeca y el codo. Entonces tiene que ser un yeso que vaya desde el brazo hasta la mano. A eso se llama brachiopalmar, ¿no? Del brazo a la mano. Entonces, las fracturas de tallo verde sin desplazamiento, aquellas estén menos de 15 grados, vamos a inmovilizarlas con yeso que cubra, que inmovilice las articulaciones vecinas de la fractura y por un mes. Entonces, si la fractura está desplazada, es un tallo verde, pero desplazada, es decir, que tiene más de 15 grados de angulación, entonces tengo que reducirlas, tengo que acomodarlas, y esto va a ser bajo anestesia. Entonces, haré la maniobra de reducción pertinente, ¿no? A la inversa del tratamiento que tiene, y una vez que la tenga alineado, voy a inmovilizarlo, por lo menos 6 semanas. La osteoclasia significa que yo deba romper la cortical que no se rompió, ¿no? Entonces, el tallo verde que se rompe, lado de la cortical. En la osteoclasia lo voy a
incurvar lo suficiente para producir la fractura de la otra cortical y así los dos huesos puedan crecer iguales. Ahí se llama osteoclasia, ¿no? Cuando las fracturas ya no son en tallo verde, las fracturas son completas, ¿no? Y están desplazadas, entonces tiene que hacer la reducción y su inmovilización. La reducción generalmente son incruentas, ¿no? Entonces ya hemos dicho, tracción contra tracción, y estas fracturas, mediante maniobras externas, vamos a alinearlas, las reducimos. No necesitan reducciones anatómicas, estén alineadas, ¿no? Y ya sabemos los parámetros. Y los niños toleran un poco más, menos la rotación. Toleran más la lateralización, más acostamiento, más angulación, pero no rotación. Bien, entonces, una vez que le he reducido, bajo anestesia, alineado, lo pasamos a inmovilizar, ¿no? Entonces, hacemos la maniobra de reducción, bajo anestesia, lo inmovilizamos con aparato de yeso que va a inmovilizar las articulaciones vecinas, y la muñeca y el codo. ¿No? Tomamos la radiografía de control y verificamos que la radiografía está alineada, ¿no? Aquí está lateralizada un 20-30% máximo y está bien alineada, ¿no? Entonces, aquí hay un dato importante. Pueden ver que no es un yeso cerrado, ¿no? Acá no hay yeso en este lado. Entonces, ¿qué medio inmovilizador es? Es una férula. Hay yeso de un lado y del otro lado no. Hay una venda elástica que está sosteniendo esta férula. Entonces, el mensaje para ustedes es siempre, en general, las fracturas inmovilizadas con férulas, no con yesos cerrados. Porque si le pongo yeso cerrado, corro el riesgo de que me produzca un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque la fractura per se va a producir sangrado, edema o metavolumen. Si le pongo yo un yeso cerrado y he hecho esta manera de reducción que ustedes han visto, no es nada atraumático, es traumático, entonces va a sangrar más, se va a matizar más. Y si le pongo un yeso cerrado, al aumentar el volumen dentro del yeso puede hacer aumento de presión y desarrollo de síndrome compartimental, que ustedes ya saben que es terriblemente malo. Entonces, no arriesgarse con eso. Y le pones una férula. La venda elástica va a permitir que se siga expandiendo y no va a comprimir, como si fuera un yeso, ¿no? Por último, si esto está muy edematizado y le pongo un yeso completo, aunque no esté ajustado, al deshincharse, al desinflamarse, al sentirse el edema, se va a aflojar y se puede mover dentro del yeso esta fractura. En cambio, la venda elástica lo sigue sosteniendo aunque baje el edema. De allí de que el objetivo de ustedes es que puedan aprender a hacer férulas y no yesos cerrados. Y la férula es muy sencilla de hacer. Que de hecho, en las prácticas lo han visto. Después que baja el edema, tengo la férula, ya le puedo cambiar después de 3 días, 4 días, 5 días, una semana, el tiempo que sea prudente, que bajo el edema, lo puedo pasar de una férula a un yeso. Porque lógicamente la férula no sostiene tan bien como un yeso. Pero el yeso al inicio no se debe colocar un punto general, que no haga el traumatólogo. Entonces, no. La férula para que baje el edema y después lo cambiaré a un yeso cerrado. Otro caso, igual fracturas cerradas, desplazadas, tendremos que hacer la reducción, ¿no? La reducción incruenta, radiografía de control, fracturas alineadas, ¿no? Acá sí veo un yeso completo, ¿no? Esto lo ha hecho el traumatólogo, déjenlo que lo haga, ¿no? Yeso brachiopalmar. Ustedes no se atrevan a hacer esto, el traumatólogo sabe cómo hacerlo, y por último es su responsabilidad si hay alguna complicación, ustedes no se metan en problemas, ¿no? No asuman riesgos innecesarios, ¿no? El traumatólogo ha puesto muchísimos yesos y él podrá saber cuándo está, que se va a ajustar o no. Y en todo caso, si se pone un yeso completo, habría que abrirlo longitudinalmente para que si en caso sienta presión, lo puedan abrir fácilmente, ¿no? Un último caso, una fractura desplazada, deficiaria, ¿no? Y que hacemos reducción incruenta, ¿no? Su férula,
Y aquí está alineado, podría ser, no estoy seguro, me falta la otra imagen, la otra incidencia. Y si vemos la otra incidencia, podemos ver que está desplazado, ¿no? Siempre debemos tener dos incidencias perpendiculares entre sí, por eso frente y perfil. Si vuelve a intentar, ¿no? Y se persiste la fractura desplazada, por lo tanto ya no podemos hacer más de dos intentos, ya no manipular más, ¿no? Deberíamos pasar a otro tipo de reducción. Ya no puedo hacer reducción incruenta, tendré que hacer reducción cruenta, ¿no? Para poder, en una reducción cruenta, acomodarlos y fijarlos. Normalmente los niños los fijamos con alambre delgadito, que llamamos alambre de Kirchner, ¿no? Y entonces así dañamos poco la estructura ósea. Clavos de Kirchner para fijar la fractura. Simplemente que los huesos pues consolidan rápidamente los niños y estos clavos podemos, si quedan por fuera de la piel, jalarlos, retirarlos fácilmente. Si habría que poner paquete a un niño, que no es lo más conveniente, pero en algunos casos es necesario, hay que retirarlo pronto porque impedirían que crezcan adecuadamente los huesos. Por eso el gol estándar son estos pequeños clavitos que se llaman clavos de Kirchner. Bien, repasemos entonces con un caso clínico. Tenemos un niño, ¿no? De 5 años de edad, que se ha caído, y en la radiografía nos muestra una imagen radiolúcida, ¿no? Con poquita angulación. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Una fractura en tallo verde, ¿no? No desplazada. Y si es no desplazada, ¿qué tendríamos que hacer? Inmovilizarlo. No hay nada que reducir, tengo que inmovilizarlo. No hay nada que ponerle. Lo inmovilizamos con yeso brachio-palmar. ¿Por qué tiempo? Por un mes. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que es no desplazada porque tiene menos de 15 grados de angulación. Por lo tanto, el tratamiento será un yeso brachio-palmar por un mes. Y un mes después viene a su control, le toma una radiografía. ¿Y qué ha pasado? Está angulado. Y el papá recuerda que la angulación era menor. Y si revisamos la placa, sí pues, está menos angulado cuando se fracturó que después que lo trataron y le pidieron su yeso. ¿Y qué ha pasado? Como no podemos interactuar aquí, yo mismo voy a dar la respuesta. ¿Qué ha pasado? Aunque estoy seguro que la inmensa mayoría ya sabe qué pasó. Está mal inmovilizado, que no tiene un yeso brachio-palmar. El codo ha estado libre. Entonces se ha permitido que ese movimiento del codo, de flexión y sobre todo de pronosupinación, desplace más la fractura, porque no estaba bien inmovilizado. Y entonces se anguló. Esto es lo que ha pasado. Ha habido un inadecuado tratamiento, un inadecuado seguimiento. Porque no voy a esperar que, regrese el próximo mes que ya está pegado. No regrese el próximo mes, regresa en 3 días. Quiero ver si el yeso está flojo, se está apretando, ¿no? Quiero ver el control, si las cosas van bien, ¿no? Pero no tanto tiempo después, si ya tenemos el problema instalado, ¿no? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un problema de angulación que está consolidando en una posición viciosa. Y una vez medimos cuánto de angulación tiene, ¿no? Es un niño pequeño de 5 años, menos de 15 grados sería lo ideal, pero si tiene 20 grados, como en este caso, que aparentemente tiene 20 grados, entonces puedo esperar que el fenómeno de remodelación nos salve, ¿no? Que esto se remodele. Conforme pasan los años, se va remodelando, se va estirando el hueso, ¿no? Porque va a crecer este niño. Entonces, ¿lo operamos? No, vamos a darle la chance porque la angulación no es muy grande, tiene 20 grados, y que esto remodele. Y podemos esperar que remodele. Y vamos a controlar. Vamos a controlarlo primero a los 3 meses, a los 6 meses, al año, 2 años, 3 años, para ir viendo cómo va remodelando. Hacemos un seguimiento.
remodela lo que debe remodelar, bueno, caballero, tenemos que hacer una cirugía, romper el hueso y enderezar, ¿no? Se llama osteotomía, ¿no? Una osteotomía para reducir, para acomodar y luego lo inmovilizamos. Entonces se decide por esperar y controlar, ¿no? Por lo menos semestralmente. ¿No? 3 meses después vemos que la consolidación es mayor, ¿no? Hay más hueso, pero mire cómo el hueso se va depositando y va como ocultando esta angulación en 3 meses, ¿no? Está bastante curvo, pero empieza a consolidar y eso conforme se va a ir estirando, o sea, como que uno jade se va a estirar y esto se va a ir realineando, se va a ir remodelando y tenemos que controlarlo 3 meses después, 6 meses después para ver cómo va este proceso de remodelación, ¿no? Entonces, al inicio teníamos así y consolidado 3 meses después, ¿no? Con una angulación bastante mayor. Pero estamos esperando la remodelación y lo esperamos en otros 3 meses, 6 meses máximo. Sin embargo, y clínicamente, como vemos este niño, ya consolidó, ¿no? Está totalmente consolidado, pero vemos el niño que no logra hacer la supinación completa, ¿no? Y cuando prona, vemos claramente la deformación. Un resultado muy malo, podría decir uno, ¿sí? Pero nos falta el proceso de remodelación, porque vamos a remodelar, ¿no? A esta edad, pequeños 5 años, 20 grados podemos remodelar. Y vamos a esperar. 2001. 5 años después, llega el paciente que se desapareció. No vino a su control después. ¿Y por qué viene? Porque se había traumatizado el dedo pulgar, se había chancado, se habían encendido, habían puesto su yeso y venía a su control por la lesión del dedo pulgar. Pero, ¿y su antebrazo? No, no le molesta, mueve bien, juega, no tiene ninguna limitación. Pero ¿por qué no lo trajo? Pero si no le molestaba, ¿para qué lo voy a traer? Para controlarlo, pues. Pero así es. Y viene porque se le chancó el dedo. Y el antebrazo está normal, no tan normal que mire, todavía está en la pronación angulado. Es verdad, supina más que antes, ¿no? La flexo-extensión siempre es normal. Y si comparamos ahora, hace 5 años, sí, pues, supina mejor, ¿no? Menos deformación en la pronación. Sí está remodelando este antebrazo, ¿no? Las funciones de flexo-extensión siempre son normales, ahí no se altera. Y si vemos la radiografía del inicio, que había una angulación pequeña, a los 3 meses una angulación muchísimo mayor, y 5 años después, esta angulación cómo va desapareciendo y se está remodelando. A eso se llama remodelación ósea, al proceso en el cual, por el crecimiento óseo, las angulaciones, lateralizaciones van a perderse, van a mejorar. Espero haberme explicado. Y si no me he explicado, tomado del libro, un caso tal vez más didáctico. Una fractura del fémur proximal, ¿no? Totalmente desplazada, angulada, ¿ok? Totalmente angulado. Acá tiene mucho más de 20 grados. Entonces, esta fractura cabalgada la van a tratar. Entonces no puedo desaparecer esto. Bueno, espero que ustedes estén viendo la B en que está alineada. ¿Alguien me puede decir? Yo estoy leyendo acá, dice, dejar de compartir, pausar el uso compartido, y no veo la radiografía. ¿Me pueden decir si ustedes ven la radiografía o también ven lo que yo veo que dice dejar de compartir? Si alguien me contesta, por favor, si están viendo la radiografía
En la letra B. Doctor, si estoy en la radiografía. Ah, ya, muchas gracias. Yo no la veo, pues si la ven que está cabalgado, pero está alineado, está en eje, no hay angulación. Y hemos dicho que van a remodelar todos los desplazamientos menos rotación. Si está cabalgado, si está más corto, no te preocupes, va a recuperar longitud también. De hecho, en los niños pequeños se deja adrede cabalgado, acortado, porque como crecen más, ahí se van a igualar. Si lo dejo contar reducido al 100%, en una fractura deficiaria va a crecer más el hueso roto y va a quedar más largo que el sano. Entonces se deja así, adrede, cabalgado. En esta fractura deficiaria de los huesos largos, ¿no? Y si lo vemos ya 6 meses después en la C, ya lo vemos consolidado, lo vemos cabalgado, consolidado, está unido, 100% consolidado, y en sobrepeso y control, en la D, 6 años después, cómo se va remodelando. La lateralización, que estaba lateralizado 100%, estaba al costado, ya está más alineado, ¿no? Y 2 años después, o sea, 8 años después de la fractura, la longitud están casi iguales, ¿no? Y el eje también, ¿no? Y todavía nos falta crecer. Este es el proceso de remodelación. Es el alineamiento de la fractura conforme pasan los años. En los niños, a más pequeños, más remodelación. Lógicamente, si me fracturo a los 10 años, ya poco por crecer, remodela menos. Bien. Entonces, ahora sí pasamos a la segunda parte, que es la pronación dolorosa, y también a esta patología le llaman el codo de niñera. Es una subluxación de la cabeza del radio, ¿no? Se subluxa, se sale del ligamento anular en el codo. Es una urgencia. Se da en pequeñitos de entre 2 y 6 años de edad, ¿no? Y se presenta porque ha habido un tirón, lo han jalado desde la mano hacia el cenit, hacia el pecho. Y eso produce la subluxación de la cabeza del radio. Produciendo dolor, miren la carita, miren el dolor, e impotencia funcional. Y la mano queda en posición prona. Ahí ven, posición prona. Por eso se llama pronación dolorosa. Si lo tocas, llora. Si le quieres quieres moverle, llora, ¿no? Entonces, tiene mucho dolor, impotencia funcional. Y tengo esos antecedentes en este grupo etario, de 2 y 6 años, y que le han jalado desde la mano hacia el techo, hacia el niño. Eso es lo que tengo, ¿no? Esto es lo que le ha pasado. Le dicen codo de niñera, ¿por qué? Porque realmente la niñera saca a pasear a la criatura y cuando camina en la vereda y baja hacia la pista para que no se caiga, lo jala, ¿no? Tiene sus manos y entonces el codito, ese tirón, hace que se subluxe la cabeza del radio. Entonces la cabeza del radio se subluxa. Acá tenemos un ligamento que une el cúbito con el radio, que se llama ligamento anular, y no se luxa. Después de esta foto para tener la idea, porque los niñitos pues son cartílagos. Entonces pues esta foto que no corresponde, para tener la idea que se subluxa, que se sale un poquito, no como acá que se ha luxado totalmente. Entonces se subluxa, se sale del ligamento anular y se traba en posición prona, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Clínico, grandazo. La anamnesis, ¿no? Desgraciadamente a la niñera todo el mundo pues la quiere linchar de que la ha dañado a la criatura y entonces no es así, ¿no? Entonces, hay que estar seguros de que hubo ese antecedente traumático, tracción al cenit, ¿no? Y en el examen clínico, pues, que lo tocas y le duele y está limitado de función y está en posición prona, está prono, ¿no? Supinación es la palma hacia arriba, como pidiendo propina. Prono es la palma hacia abajo. Entonces está en posición prona. Eso no es el diagnóstico. No necesito ninguna radiografía para hacer el diagnóstico. Más aún,
La radiografía muchas veces no me va a decir nada porque es cartílago, ¿no? Entonces no necesito radiografía, el diagnóstico es clínico, ¿no? Y entonces tengo que pasar a hacer el tratamiento. El tratamiento es, como es una subluxación, hay que hacer la reducción, y como ustedes ya saben, hay que hacer el movimiento inverso. Si el paciente está en pronación y se ha producido en extensión, tengo que hacerlo supinación y flexión. Muchas veces vas a hacer la supinación para que se reduzca. Y si no, estando supinado, flexionado. Tiene que hacerlo rapidito porque esto no requiere de anestesia en lo absoluto, de ninguna manera, ¿no? Es muy sencillo hacer la reducción y como quien uno examina, entonces hay que hacer la maniobra de supinación y flexión. Es bueno que se quede solo la niñera, porque el papá y la mamá lógicamente le va a doler a ellos, y no a la criatura, porque lógicamente uno ve a su hijo llorar y también se desespera. Entonces, o explicarle bien, que es lo más difícil que el papá, la mamá puedan entender, ¿no? Pero hay que explicarle bien de qué se trata y qué es lo que vamos a hacer. Una vez que hagamos esa reducción, inmediatamente, pero inmediatamente, va a empezar a mover y a dejar de llorar, pero es inmediato. Esa es la prueba que está en su sitio. Y todos tranquilos, ¿no? Una vez más, es una subluxación, no es taluxa, es una subluxación de la cabeza del radio por tracción hacia net. Y la maniobra de reducción es supinación y flexión. Esa es la maniobra de reducción. Después de reducir, sabemos que tenemos que inmovilizar, pero en este caso no. En este caso no necesitan de ningún medio inmovilizador. No necesita de yeso, de férulas, ¿no? Y entonces ni siquiera analgésicos, ¿no? El tratamiento de la reducción incruenta, no requiere inmovilización y es tremendamente difícil hacerle entender, ¿no? De que no requiere pues ningún yeso, ninguna férula, ¿no? Así que como también es difícil explicar que no requiere de radiografía. Y bueno, pues como es difícil explicar y a veces no nos podemos dejar entender o no nos comprenden, ya bueno, toma de radiografía, pues, ¿no? Y muchas veces el radiólogo, que para poder tomar la radiografía frontal, necesita tomarle pues con la palma en supinación, si no, no sale la placa. Entonces el radiólogo lo pone en posición frontal y ahí le reduce. Y cuando regresa con su radiografía, que no se va a ver nada, ya viene moviendo su codo sin dolor y nada, ¿no? Igual, no necesitamos de inmovilizarlo, pero si pues, insisto, no están tranquilos, bueno, para tranquilidad del papá, del abuelito, le ponemos un cabestrillo que no lo requiere, pero si no, mal no le va a hacer tampoco el niño. Ya pone su cabestrillo hasta mañana, listo, todo tranquilo, ¿no? ¿Para qué vamos a pelear? Entonces, ¿qué tenemos que hacer también en la prevención? A explicarle a todo el mundo que no hay que jugar pues con cargando a los niños en sus brazos y hacerlos girar, ¿no? Que muchas veces hacen esto, porque ahí podemos producirle la subluxación del codo llamado formación dolorosa. Entonces no hay que jalarlos al cenit desde las manos, ¿no? Gracias por su atención y pasamos a la sección de preguntas. Borjas, me preguntas, ¿qué es autoclasias? No lo entendí. Muy bien, Borjas, gracias por la pregunta. Y regresamos a mirar la... ¿Qué pasó? Que no veo autoclasias. A ver. Acá. El tallo verde, ¿no? Significa que una cortical se rompió y la otra no. Cuando están desplazadas, la angulación mayor de 15 grados, yo tengo que reducirlo.
En las no desplazadas no tengo nada que reducir. Tan solo si inmovilizo adecuadamente. En las desplazadas, que tengo que reducirla, yo hago un movimiento contrario a la deformación. Entonces vamos acá. Entonces yo hago ese movimiento, ¿ok? Lo hiperextiendo. Y luego voy a alinearlo, ¿no? Lo pongo neutro. Pero si yo quisiera, esta cortical está rota, la dorsal no. Yo quisiera romper la otra cortical, tendría que hacerle más flexión, ¿no? Para poder romper la otra cortical. Y así tener las dos corticales rotas, ¿no? Las dos corticales rotas para que el hueso pueda crecer igual. Porque ya saben, cuando el hueso roto crece más que el no roto. Entonces la cortical rota va a crecer más que la no rota. Cuando tengo más de 15 grados es un problema. Entonces tengo que romper la otra cortical. Al acto de romper la otra cortical, ¿no? Se llama osteoclastia. Así como hay la osteotomía, ¿no? Tomía, cortar el hueso con un instrumento, con un osteótomo, hacer la osteoclastia. Voy a romperla con mis manos. Algo así se tiene la sensación, si ustedes han tenido en sus manos una galleta cream cracker grande y la quieren doblar en dos exactamente igual. Esa sensación tienes de romper la galleta es exactamente igual. Que se fractura, ¿no? Nosotros adrede fracturamos la cortical opuesta para que pueda crecer derecho ese hueso. A ver, regresamos. Borja, ¿me expliqué? No, esto no es. Ahí está. Sí, gracias. Ok, Borja. Entonces, ¿cuándo voy a hacer una osteoclastia? Cuando tengo una fractura en tallo verde desplazada, ¿no? ¿Qué cosa es? Romper la cortical para alinearlo bien, esta fractura. Y por eso tiene que hacerse siempre con anestesia general. Felizmente que las fracturas en tallo verde, la gran mayoría son no desplazadas. Es decir, una angulación menor de 15 grados. Si son desplazadas las fracturas, no tengo ninguna osteoclastia que hacer porque las corticales ya están rotas en el accidente. Bien. A ver, el chat. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, no habiendo preguntas, entonces nos despedimos. Muchas gracias por su atención. El día de mañana nos vemos igual para la clase que nos corresponde. Hasta mañana.